Muy buenos días a todos. Voy a poner aquí un segundito la cámara. Un segundo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias para los que se pudieron conectar el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar acerca de la medición de temperatura, que es una de las 4 variables en las cuales más desarrolla producto Emerson. Emerson se mueve especialmente en lo que es medición de temperatura, presión, nivel y flujo. Pero bueno, es temperatura en la industria, una de las variables más importantes por múltiples temas, ¿verdad? Al final, ¿qué nos define la temperatura en una industria? Nos define desde seguridad, ¿verdad? Desde productividad, desde eficiencia, desde mantenimiento, ¿verdad? Equipos que se sobrecalientan, que pueden llegar a fallar. Entonces, realmente es la medición de temperatura siempre importante para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿hoy qué queremos? Básicamente, queremos hablar sobre sensores para medir temperatura de proceso. No vamos a entrar ni en variables ambientales ni otros tipos de mediciones de temperatura. Tampoco vamos a hablar el día de hoy de medición infrarroja de temperatura, aunque bien tenemos soluciones para medición infrarroja de temperatura, sino que nos vamos a aplicar meramente a contacto directo o indirecto con el proceso. ¿Ok? Vamos a conversar, vamos a hablar de diagnósticos, de cosas que tienen los sensores de temperatura, cosas que nos van a dar confiabilidad en la medición. Al final es lo que queremos alcanzar. Obviamente queremos una buena exactitud, queremos medir de forma bastante precisa, pero que sea confiable, que no nos mienta, porque yo puedo comprar un sensor con la mejor exactitud del mercado y nos puede estar mintiendo con el dato que nos está dando, ¿verdad? Entonces lo que queremos es confiabilidad en la medición, básicamente. ¿Ok? Les agradezco una vez más a todas las personas que se pudieron conectar. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, ¿qué retos hay en la medición de temperatura en proceso, verdad? Nos vamos a abrir a múltiples aplicaciones, no solamente vamos a hablar de proceso productivo como tal, sino que podemos hablar de mantenimiento, podemos hablar de utilidades, de facilidades, podemos hablar de múltiples cosas, ¿verdad? Pero al final, ¿qué retos tenemos al momento de medir la temperatura? Vamos a hablar sobre RTDs y termocuplas, que son las dos tecnologías de sensado que utilizamos normalmente para medir temperatura, pero también vamos a hablar de el termopozo y vamos a hablar de las electrónicas, de los transmisores, ¿verdad? Porque al final de cuentas, los 3 elementos que pueden llegar a componer un sensor de temperatura son sumamente importantes, temas de selección, temas de desgaste, durabilidad, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de los 3 elementos: sensor, termopozo que protege el sensor y la parte transmisora, ¿ok? Antes de seguir, si tienen alguna duda, me la pueden hacer por medio del chat. Yo voy a estar revisando el chat periódicamente, entonces con mucho gusto les puedo ayudar, ¿ok? Vamos a hablar también sobre la tecnología XWELL, que es una tecnología de RTD no invasiva, en contacto directo con la superficie, cómo esta tecnología nos puede llegar a resultar bastante útil, cómo no es una tecnología de medición de temperatura de superficie tradicional, ¿verdad? Entonces, por ahí van a ver que está bastante interesante el tema. Posterior a eso, vamos a hablar sobre nuestra familia, nuestro portafolio de productos. Ahí tengo un cuadro comparativo que les quiero mostrar. No es un tema comercial, es nada más un tema para que entiendan dónde podemos usar un sensor, dónde podemos usar otro sensor, porque al final también eso va mucho en la elección de lo que el cliente necesita, ¿verdad? Pero sí quiero hacer énfasis en un nuevo transmisor que sacó Emerson, que se llama el 3144S. No me quiero enfocar nuevamente, como les digo, en temas comerciales, sino que quiero ver exactamente qué elementos de lo que tiene este transmisor les puede servir a ustedes en sus aplicaciones, ¿ok? Ok. Primero que todo, siempre me interesa porque no sé quiénes están conectados, no sé si son personas que nos conocen, ahí veo a varios, ¿verdad? Pero siempre me gusta hablar del equipo de instrumentación, el equipo, bueno, tenemos a Ariel Vega y tenemos a Jefferson Quiroz, que ellos nos ayudan con todo lo que es cotizaciones, ventas internas y todo lo que es procesamiento de órdenes, ¿verdad? Don Ariel, ingeniero eléctrico, tiene más de 18 años de experiencia. Jefferson Quiroz, estudiante de ingeniería, tiene más de 6 años de experiencia y bueno, es parte del equipo, lo que la parte más importante que es que las cotizaciones y que ¿cómo se llama? Las ofertas pueden llegar a ustedes, ¿verdad? De mi parte, ingeniero químico, ya tengo más de 12 años de experiencia con el grupo El Patrón. Yo veo meramente lo que es ventas externas y aplicaciones.
Entonces, si en algún momento quieren ver alguna aplicación en específico, algo que quieran medir y cómo les podemos ayudar y cómo seleccionar de forma correcta dentro de nuestro portafolio la solución que más se les adecue, con mucho gusto estamos a las órdenes, ¿ok? Entonces, bueno, igual, siempre me gusta poner por acá mi número de WhatsApp. Mucha gente, muchos clientes me contactan por WhatsApp, entonces a veces resulta más fácil que enviar un correo. Y igual por el chat voy a estar poniendo lo que es el correo electrónico, ¿verdad? Sé que hay personas conectadas de diferentes partes de Centroamérica, entonces por ahí pongo también lo que es el código de área para que por favor me incluyan en su WhatsApp y cualquier duda por ahí poderles ayudar con mucho gusto, ¿ok? Vamos a ver. Ok. Estaba haciendo ayer que estaba viendo esta presentación, estaba tratando de pensar en qué son cosas en las que podría tener problemas al momento de tener un sensor de temperatura, ¿verdad? Entonces, básicamente enlisté varias de ellas. Si ustedes tienen alguna más, me lo pueden comentar por el chat, ¿verdad? Pero bueno, lo primero y lo más importante, que un sensor diga que es exacto o que tiene una baja incertidumbre no quiere decir que nos esté dando la información correcta, ¿verdad? Porque imagínense, por ejemplo, ustedes que, no sé, hayan comprado una RTD con una exactitud altísima y que tengan corrosión en la línea de comunicación del transmisor de temperatura, el PLC, o si tienen directamente pegada la RTD a un módulo de RTD en el PLC, y tienen problemas en el cableado, por más exacto que sea el sensor, puede estar no enviando la misma señal que debería estar enviando, la equivalente a la temperatura que está midiendo. Entonces, a veces los transmisores, porque las condiciones de la industria no son ideales, por diferentes cosas que podrían estar pasando, nos podrían estar arrojando falsa información, ¿verdad? ¿O qué pasa si, por ejemplo, una termocupla se ha degradado? ¿O qué pasa si una RTD de un sensor de temperatura se quemó, verdad? Cuando pasan esas cosas, por más exactitud que diga la ficha técnica, me podría estar enviando información no correcta, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos primeros que quería indicar, falsa información, ¿verdad? Obviamente, cuando tenemos información correcta, queremos que nuestro sensor tenga una buena exactitud, que mida bien, que esté cercana al valor correcto, ¿verdad? Porque una cosa es la exactitud y otra cosa es la repetibilidad, ¿verdad? Entonces queremos que los datos que nos estén enviando sean repetibles, pero también que el valor esté lo más cercano a la realidad, ¿verdad? Más bien ahí el problema sería tener una alta incertidumbre, queremos baja incertidumbre, queremos una buena exactitud, ¿verdad? También otro problema son las condiciones no ideales, ¿verdad? Normalmente cuando uno compra un transmisor de temperatura y compra una ficha técnica, te va a dar un montón de cosas buenas del transmisor, cómo mide, cuál es la repetibilidad, cuánto es la afectación por cambios en el proceso, pero no te dice realmente qué tan mal vas a medir cuando hayan condiciones que no sean las ideales para medir, ¿verdad? ¿Qué condiciones podríamos estar conversando? Por ejemplo, podríamos estar hablando, por ejemplo, en lo que es la parte de transmisión, podríamos estar hablando de fuentes de interferencias electromagnéticas, ¿verdad? Equipos de corriente alterna que podría estarme generando ruidos o picos o transientes en la señal. Podríamos estar hablando de alta humedad, podríamos estar hablando de corrosión en el cableado, podríamos estar hablando, aquí hablando de la parte de transmisión de temperatura, pero en la parte de sensado de temperatura también podría estar pasando un montón de cosas. Podríamos estar hablando de adherencias, podríamos estar hablando de corrosión, podríamos estar hablando de diferentes cosas que me podrían estar generando problemas en la medición de temperatura, ¿verdad? Entonces, un reto importante, que es muy bonito medir cuando todo es perfecto, cuando lo tengo en un loop de agua y las condiciones son perfectas, ¿verdad? Pero cuando no tengo condiciones perfectas, cuando estoy en una fábrica, cuando tengo un ambiente sucio, cuando tengo interferencias eléctricas por todo lado, van a haber problemas en la medición de temperatura. Y esos problemas no los puedo prevenir. Realmente esos problemas existen y no van a cambiar. Pero, ¿qué elementos tengo dentro de mi transmisor de temperatura que me puede dar información correcta, verdad? Luego, bueno, muy importante, información limitada. A veces tengo simplemente el sensor de temperatura y pare de contar.
y no tengo qué ha pasado con su transmisor, no tengo elementos que me digan si la electrónica está trabajando bien o está trabajando mal. Simplemente recibo una señal. Bueno, si tengo un sensor directamente conectado al PLC, no tengo nada, ¿verdad? Lo que está viendo el RTD o la termocouple y listo. Pero si tengo, por ejemplo, un transmisor, tampoco a veces podría no tener nada, simplemente una señal de 420 que es la temperatura y nada, no tengo información que a mí me garantice confiabilidad, que el sensor está trabajando bien, ¿verdad? Entonces, por ahí otro reto importante al momento de medir temperatura. Condiciones de proceso, lugares difíciles donde me es difícil instalar un sensor de temperatura, a veces no lo instalo bien y por ende me va a generar problemas en la medición, ¿verdad? Ese es otro reto importante al momento de medir temperatura. Los tiempos de respuesta, importantes también, ¿verdad? Entendemos que en los procesos la temperatura podría durar un poquito más en compensarse y en darme un valor real del cambio que ha habido en el proceso, ¿verdad? No es como la presión, que casi que el cambio es inmediato, ¿verdad? La temperatura podría durar cierto tiempo en estabilizarse, pero igual hay sensores de temperatura, por su tecnología como tal, que podrían darme un tiempo de respuesta muy, muy lento de estos cambios de temperatura. Entonces, temas que también podría ser un problema. Por ejemplo, un tiempo de respuesta lento y es una máquina que se está sobrecalentando, explotó la máquina y ni cuenta me di, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas resultan importantes, ¿ok? Otros retos, los retos de mantenimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo un sensor de temperatura y sé que no está midiendo bien? ¿Qué puedo hacer, verdad? Obviamente, lo voy a llevar a calibrar, lo voy a llevar a comparar, ¿verdad? Pero a nivel de electrónica, cómo puedo saber si una electrónica está saludable, ¿verdad? ¿Cómo puedo, a veces resulta que tengo ciertos elementos de temperatura en lugares de alta presión o alto caudal, y resulta que no es tan fácil para mí remover el sensor de temperatura. Entonces, ¿habrían otras tecnologías para medir temperatura? Eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? La trazabilidad, muy, muy importante, ¿verdad? ¿De dónde viene el sensor de temperatura que estoy utilizando? ¿Es un sensor que está midiendo bien? ¿Es correcto? ¿Verdad? ¿Dónde tengo información característica de ese sensor? Puntos ahí bastante importantes que también es importante al momento de medir temperatura. La durabilidad de mi sensor de temperatura, ¿verdad? A veces tengo condiciones muy, muy complicadas, altas presiones, vibraciones, altos flujos, que por ejemplo me quiebran un termopozo. Entonces puedo tener algo que dure más, que no se me quiebre. Eso es otra cosa que vamos a ver hoy. Problemas en el lazo de control, ya lo conversamos. La selección de un sensor de temperatura, esto es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Muchas veces me piden, por ejemplo, mira, diseñame unos termopozos para esta aplicación y antes lo hacíamos de una forma, hoy les voy a mostrar otra forma en que lo hacemos, pero podría ser bastante complicado y podía durar bastante tiempo el simple tema de diseñar termopozos y entendemos que ustedes están urgidos, entonces otro tema en el que han habido muchas, muchas mejoras, ¿verdad? Y bueno, también está el tema de estandarizar. A veces, no sé, estamos en una industria, tenemos 60 puntos de temperatura, pero no queremos 60 sensores diferentes, ¿verdad? 60 termopozos diferentes, conexiones diferentes, tecnologías diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos estandarizar para que sea más fácil el reemplazo de un sensor de temperatura, ¿verdad? Entonces, por ahí son de las cosas que estoy recordando. No sé si ustedes tendrán por ahí otro tema que digan, mira, para mí eso es un reto al momento de medir temperatura, ¿verdad? Para que lo podamos conversar también, ¿ok? Me lo pueden poner por el chat sin ningún problema, ¿ok? Históricamente, a veces decimos temperatura, RTD, termocupla, ¿verdad? Es una de las variables tradicionales que medimos en la industria, ¿verdad? Muchas veces en la industria, por ejemplo, no medimos flujo con una tecnología muy básica, pero casi siempre temperatura ha sido una de las variables más importantes, ¿verdad? Que sea una de las variables más importantes no quiere decir que la hayamos medido bien y por ende han habido problemas fatales, ¿verdad? Aquí hablo más de la parte de seguridad, pero han habido problemas fatales en la historia que se han dado inicialmente. No quiero decir que fue toda la raíz del problema, ¿verdad? Ahorita vamos a mencionar un poquito el tema con Chernobyl, pero sí fueron por lo menos indicadores erróneos que en caso de haberlos tenido bien, se pudo haber prevenido algo, ¿verdad? Tenemos el famoso problema con el cianuro, con el isocianato de metilo, ¿verdad? En Bhopal, India,
que básicamente era un agente completamente cancerígeno, completamente venenoso, ¿verdad? Que guardaban en el suelo para una industria química en Bhopal, India, ¿verdad? Y básicamente tenía que estar refrigerado, tenía que estar a muy bajas temperaturas para poderlo almacenar. Hubo poca confiabilidad, hubo equipos poco fiables, especialmente en la parte de medición de temperatura y presión, que para cuando se dieron cuenta había habido un aumento crítico de la temperatura y de la presión. Básicamente los sistemas de refrigeración, aunque tenían 3 capas de seguridad y todo, no estaban trabajando como debían. Para peores se juntaron el hambre con las ganas de comer, ¿verdad? El sistema de prevención de incendios y la línea, el circuito de agua para volver a enfriar ese sistema de refrigeración no funcionó bien. Entonces se juntó todo y básicamente el isocianato de metilo, sumamente cancerígeno, ¿verdad? Es un componente del cianuro, se empezó a filtrar en las aguas de Bhopal, India, ¿verdad? Y generó problemas enormes, ¿verdad? Niños que nacieron con problemas, gente quemada, problemas que hoy por hoy hay una demanda multimillonaria que no se ha podido resolver, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se dio? Básicamente una reacción que generaba calor, una reacción exotérmica que no se pudo controlar y generó muerte inmediata de miles de personas. Pero ese no fue el peor de los puntos. El peor de los puntos fue que toda esa toxicidad quedó en el ambiente, se filtró en las aguas y lo que pasó después fue muchísimo peor, ¿verdad? Entonces, empezamos por un tema de temperatura, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchas cosas para tener mediciones seguras de temperatura, obviamente los sistemas redundantes, pero también los sistemas intrínsecos de seguridad, por ejemplo, un equipo SIL 2 o un equipo SIL 3, que al final va a ser el mismo sensor de temperatura, pero fabricado bajo una línea de estándares y normas que básicamente te dicen que es casi imposible que falle. Entonces, si un equipo viene y Rosemont los tiene con certificación SIL 2 o SIL 3, especialmente SIL 3, la probabilidad de que un equipo eso llegue a fallar es casi nula, ¿verdad? ¿Y cómo obtienen este porcentaje de probabilidad? Porque claramente hacen pruebas destructivas y pruebas de todo tipo de los mismos equipos que ellos manufacturan, ¿verdad? Entonces, por ahí importante. Pero también, y otro tema importante que se mezcla un poquito con la tecnología, ahora que les voy a hablar de un nuevo transmisor que sacaron, el 3144S, por ejemplo, autodiagnósticos o revisiones periódicas de la electrónica, que me van a dar confiabilidad de que el transmisor está trabajando bien. Yo le puedo decir al equipo, diagnostíquese solo, diagnostíquese cada cierto tiempo y luego envíeme un reporte. Yo hoy puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces también son puntos que se prestan mucho a esto, ¿ok? Por ahí, esto es bastante reciente, una refinería en Texas City, en Estados Unidos, ¿verdad? Básicamente resultó en 15 muertes y 180 heridos, ¿verdad? Básicamente hubo problemas en la temperatura, hubo problemas en el nivel de una torre de destilación, no se pudo controlar, ¿verdad? Y hubo ahí un aumento estrepitoso de la temperatura que no se manejó bien y hizo que un hidrocarburo prácticamente explotara y generara un incendio enorme por toda la planta, ¿verdad? Eh, bueno, eso es más ligado a la parte de temperatura, pero habla mucho, perdón, a la parte de nivel, pero habla mucho de lo del tema de detectores de temperatura en áreas claves que pudieron haber impedido que el problema fuera mayores, ¿verdad? Entonces, sí, fue un incendio bastante grande que se dio y igual generó la muerte de varias personas, ¿verdad? Y obviamente todos vimos la serie y yo siempre digo, el que no ha visto la serie ha perdido el tiempo en esta vida. Es una serie muy buena, muy bien hecha. Obviamente no es de una situación bonita, ¿verdad? Pero es bastante aclaratoria, ¿verdad? Y ahí vemos en la serie, en el capítulo donde están en el cuarto de control, cómo hay un sensor de temperatura que les está dando falla, ¿verdad? Que no les está dando la respuesta o no les dio la respuesta en el tiempo adecuado, que no fue la causa del problema. Si vimos la serie ya entendimos que las decisiones que se tomaron y los agentes, el famoso grafito que básicamente potencializó la reacción y todo, ¿verdad? Pero cuando ellos hacen el paro de emergencia, el paro de emergencia obedece a aumentos en la temperatura y ahí sí se ve claramente, es lo que dice acá, claramente se ve que
el sensor de temperatura no les dio el tiempo de actualización necesario, ¿verdad? Entonces, por ahí puntos muy importantes. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver con XWELL. No quiero adelantarme mucho, pero XWELL es básicamente una tecnología no invasiva que podría darnos cambios o cambios escalonados en la temperatura, nos podría dar un tiempo de respuesta mucho más rápido que usar un termopozo habitual. Entonces, imagínense ustedes un cambio tecnológico que me pueda dar tiempos más rápidos de que hubo un aumento o una disminución de la temperatura, ¿verdad? Ok, como les decía, bueno, ¿cómo vamos a dividir esta charla? Ok, esta charla la vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a hablar de sensores. Voy a ir rápido porque la charla es un poquito extensa y entiendo que ustedes básicamente tienen una hora para esto, ¿verdad? Vamos a hablar de sensores, vamos a hablar de RTDs, vamos a hablar de termocuplers, ¿ok? Posterior a eso vamos a hablar de termopozo para quedarnos en la parte de sensores, ¿verdad? Posterior a eso vamos a hablar de la electrónica. Vamos a hablar de las electrónicas básicas que tiene Rosemont, ¿verdad? Varios diagnósticos básicos. Finalmente vamos a brincar a lo que es el 3144S, que va a ser un transmisor completamente, como le decimos, un mind changer, un cambio de mente en todo lo que puede ser un transmisor de temperatura. Y vamos a finalizar conversando de la tecnología no invasiva. Creo que con eso cubrimos bastante. Me imagino aplicaciones que ustedes tienen que a veces resultan difíciles. No me quiero quedar por lado. Cuando hablemos de las electrónicas, quiero mencionar Wireless Heart, que a veces que a veces nos sirve bastante para medir temperatura, especialmente con el tema de la conectividad. Entonces, esa es un poquito de la forma en que lo vamos a llevar, ¿ok? Ok. RTDs. Básicamente, ¿qué es una RTD? Es un sensor, ¿verdad? Donde tenemos un cable, donde tenemos un cambio de temperatura también. Ahí va a haber una resistividad que se va a dar por los cambios de temperatura habidos y vamos a poder convertir la resistividad que se da en ese hilo metálico a la temperatura que se está midiendo, ¿verdad? Entonces, a mayor ohmiaje va a haber mayor temperatura y igual va a estar cambiando respecto a los cambios de temperatura. ¿Okay? Aquí hay un tema importante. Tenemos el elemento que va a generar esa resistencia con la cual vamos a medir la temperatura, pero el cableado también va a generar una resistividad y esa resistividad va a generar un pequeño error, un pequeño offset, un desbalanceo al momento de medir temperatura. ¿Cómo yo puedo disminuir ese desbalanceo que al final genera un error en la medición de temperatura? Lo puedo disminuir con el tipo de cableado de la RTD. Entonces vamos a tener RTD de 2 hilos que tienen un desbalanceo un poquito mayor. Vamos a tener RTD de 3 hilos y RTD de 4 hilos. En la RTD de 3 hilos, que es muy utilizada por los clientes, el tercer cable sirve como referencia para, ¿cómo le diríamos? Para básicamente cancelar la resistencia que genera el cable per se. Entonces al final va a haber una resistividad menor en el cableado, no en la resistencia que está midiendo la temperatura, sino en el cableado, y por ende el error va a ser menor. Y en la RTD de 4 hilos, básicamente ese error generado por el cableado va a ser prácticamente nulo, porque vamos a tener dos referencias y las dos referencias van a ser de los dos cablecitos que están midiendo temperatura. Entonces básicamente podemos completamente anular la resistividad que se da en el cableado como tal. ¿Dónde es este tema importante realmente? Este tema es especialmente importante en cableados largos, ¿verdad? Porque claramente, entre más largo sea el cable, más resistencia genera el mismo cable y por ende un desbalance en el ohmiaje y un error mayor, ¿verdad? Entonces, especialmente si vamos a tener, por ejemplo, RTDs conectadas en lugares muy largos, extremos muy largos, o si van directamente al sistema de control, pues claramente una RTD de 3 hilos o de 4 hilos va a disminuir el error en la medición, ¿ok? Vamos a ver ahora, me voy a adelantar otra vez, vamos a ver ahora que, por ejemplo, en el nuevo transmisor del 3144S, yo podría tener una RTD de 4 hilos y que si por X cosas se desconectara uno de los hilos, él podría switchar directamente de 4 hilos a 3 hilos y continuar con la medición. Realmente, perdón, realmente está bastante interesante, es algo nuevo, es un diagnóstico nuevo que al final, este tema con los diagnósticos yo lo veo así. Son pequeñas cosas que el departamento de diseño de Emerson va sumando día a día. A veces, algunas de esas cosas
uno dice, mira, para mi aplicación no tiene sentido, ¿verdad? Otros dirán, mira, sí, es un problema normal que yo veo, se me pasa soltando el cableado y ya mido mal, etcétera, ¿verdad? Entonces, véanlo así, véanlo que hay. Es como cuando la persona llega y le vende y le abre el portafolio de productos y ahí vende todo. Vean que hay cosas que podrían sumar para ustedes y cosas que no, ¿verdad? Entonces, si hay algo que les converso por acá y ustedes dicen, mira, eso para mí no aplica, pues bien, ¿verdad? Pero si aplica para ustedes, en buena hora, ¿ok? Entonces, por ahí el tema con los 3 hilos, los 2 hilos, los 4 hilos, ¿verdad? En RTDs, ¿verdad? No estamos hablando de termocupas todavía, ¿ok? Vamos a ver, me fui para atrás, ok, ahora sí. Posterior a eso, vamos a hablar de tipos de RTD y aquí sí me quiero quedar porque aquí hay un tema importantísimo. Hablábamos ahora que una RTD lo que nos va a dar es una relación entre el ohmiaje y la resistividad en un elemento respecto a la temperatura medida. Claramente, esa proporcionalidad no es completamente lineal y esto resulta en un problema. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener un punto de alta exactitud, o sea, un error menor, y vamos a tener puntos de baja exactitud. ¿Ok? Tenemos dos tipos, tradicionalmente tenemos dos tipos de RTD, la RTD de clase A y la RTD de clase B. ¿Ok? Que al final una RTD de clase A nos va a dar un error de más o menos en el sensor. Y eso es importante, eso es otro tema muy importante. Este es el error del sensor, no toma en consideración el error del transmisor per se, ¿verdad? Porque también esos son errores. Normalmente cuando sacamos el error total del sistema, es básicamente la raíz de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Normalmente así es como sacamos el error. Pero aquí estamos hablando del error del sensor, ¿ok? Un error en un sensor RTD, en una RTD clase A, va a ser más o menos 0.15 grados más 0.002 por la temperatura. Un error en un clase B va a ser un poquito menos exacto, va a ser más o menos 0.30 grados con más 0.005 por la temperatura, ¿ok? Aquí vamos con esto. Si estamos trabajando en la temperatura ideal, el error va a ser mínimo. O sea, si estamos trabajando en una temperatura cercana a los 0 grados, el error va a ser mínimo. Véanlo ahí, 0 grados más menos 0.15 más menos 0.30. Pero vean ustedes que conforme yo empiezo a aumentar la temperatura, el error empieza a aumentar. Y a veces hay clientes que no pueden con esto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el comportamiento, la relación ohmiaje-temperatura no es lineal, ¿ok? Tengo, por ejemplo, recuerdo un cliente que tiene una planta de una tunera y me decía, mira, es que yo tengo un sistema de autoclaves y en ese sistema de autoclaves el atún no puede tener un error mayor a 0.6, 0.7 grados, no recuerdo cuánto era, pero en todo su proceso, desde que yo estoy arrancando el autoclave hasta que estoy en el punto de calor máximo, hasta el final, etcétera, ¿verdad? Hasta en el enfriamiento, creo. Entonces yo le decía, o sea, con un sistema tradicional yo no te puedo asegurar eso porque el error va a ser diferente dependiendo de cada gradiente de temperatura, ¿verdad? Para eso, y esto yo lo explico de la forma más sencilla, ¿verdad? Los que usamos Excel y nos tocó tener una serie de datos y nos tocaba sacar el gráfico, la correlación, ¿verdad? El modelo exponencial de la curva, que si tiramos un modelo de exponencial de, ¿cómo se llama? Elevado a la 3, un modelo cuadrático, un modelo cúbico, era todavía, bueno, el modelo cúbico era más cercano en los valores que iba a arrojar en los errores al modelo cuadrático y obviamente el modelo lineal, si tiraba una línea en lugar de una curva, iba todavía menos a lograr modelizar la serie de datos que yo tenía, ¿verdad? Entonces al final sacábamos el R cuadrado y entre más cercano fuera uno, más me acercaba ese modelo a los datos reales, ¿verdad? Respecto a los datos experimentales. Eso lo hacíamos en Excel mucho, realmente, ¿verdad? Sacar la famosa ecuación de la curva, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo. Básicamente Roseman hizo estos coeficientes llamados calendar Van Dusen, que básicamente lo que hacen es sacar una aproximación cúbica de los datos que puede llegar a medir una RTD. Entonces, ¿qué recordamos que sacábamos cuando sacamos el modelo? Sacamos los coeficientes viriales, ¿verdad? Sacamos un modelo que era K por A más K por A al cuadrado más K por A a la 3, ¿verdad? Entonces, bueno, no eran K, era, digámosle, K, beta y gamma, ¿verdad? 3 valores diferentes. Es lo mismo. Ellos sacan el modelo cúbico
y los coeficientes los imprimen en la placa del sensor. ¿Ok? Entonces, si vos compras una RTD, ya no estamos hablando de RTDs clase A o clase B, sino que estamos hablando de RTDs con los coeficientes de Calendar Van Dusen, vamos a tener una aproximación cúbica y con esos datos yo simplemente los programo en el transmisor y con eso me aseguro que el error abajo y arriba va a ser exactamente el mismo. Entonces, volvemos a un poquillo de lo que hablábamos en la segunda diapositiva. Quiero buenas exactitudes. Bueno, pero tengo condiciones que están cambiantes, que están en constante cambio, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo puedo mitigar. Ahora bien, vean ustedes ahí a la derecha, muy importante, donde yo saco el error total del sistema. ¿Qué pasa cuando tengo errores en el transmisor, un error en la exactitud generada por el transmisor, y cuando tengo un error generado por el sensor? Si yo saco el error total del sistema, en un sensor tradicional puedo tener errores de más o menos 1 grado. Si yo saco el error en el sistema con Calendar Van Dusen, puedo bajar el error hasta más o menos 0.21 grados, ¿verdad? Entonces, por ahí importante, especialmente, tal vez esto yo lo veo más por el lado de calidad de productos, alimentos y bebidas, industria farmacéutica o cualquier fluido que se degrada por cambios en la temperatura o cualquier producto que se degrada por cambios en la temperatura. Eso es algo que les podría servir bastante bien, ¿verdad? Especialmente cuando hay un ciclo donde tenemos escalones de temperatura, etcétera, ¿verdad? Eso es algo que les puede ser bastante útil. Les recuerdo a los que entraron tarde, vi que empezamos como por 9, ahora vamos como por 17. Si tienen dudas, bueno, puse los datos míos, igual si me quieren hacer la duda personal después de la charla, con mucho gusto. Si tienen dudas, me escriben por el chat y con mucho gusto las atiendo. ¿Okay? Termocuplas, básicamente, bueno, termocuplas son de las cosas más conocidas, ¿verdad? Básicamente son dos metales distintos que producen una diferencia de potencial en el orden de milivoltios y eso lo vamos a recibir y lo vamos a interpretar como temperatura, ¿verdad? Vamos a tener diferentes tipos de temperaturas. Aquí, aquí importante, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de termocupla, perdón, que van a tolerar diferentes temperaturas, pero podríamos llegar hasta temperaturas muy, muy altas. Y aquí no solamente hablamos del rango de temperatura, también hablamos de la protección que puede tener el sensor de temperatura, porque, por ejemplo, yo puedo decir, mira, es que tengo una cementera y quiero medir temperatura en el horno y resulta que alcanzo temperaturas de 1600, 1500 grados. Entonces, ok, muy bien, voy a escoger para eso una termocupla especial, etcétera. Pero resulta que todo lo que compone y protege ese sensor no es especial. Entonces, por más que yo compre una termocupla que aguante esa temperatura, no me va a durar mucho en el proceso. Hoy por hoy tenemos termopuzos especiales, sensores especiales con base, con material zafiro, y otro tipo de materiales que también nos van a aguantar, no solamente aguantar altas temperaturas, sino aguantar la abrasión y otro tipo de condiciones de proceso que podrían dañar el sensor como tal. Entonces, no lo tengo por acá, no es información de la charla, pero si alguno tiene una aplicación de muy alta o muy baja temperatura, que nos contacte y con mucho gusto le podemos ayudar. ¿Okay? Los sensores de termocupla, parecido a lo que hablábamos con los hilos, pueden tener diferentes tipos de formas, de configuraciones, ¿verdad? Pueden ser aterrizados, no aterrizados, aislados o no aislados, ¿verdad? Básicamente, cuando tenemos un sensor aterrizado, nos va a dar una respuesta rápida, pero va a ser muy susceptible al ruido, ¿verdad? Especialmente si tenemos interferencia electromagnética, me podría generar un error en la medición. Si tenemos sistemas no aterrizados, me van a dar una respuesta lenta, pero pueden llegar a ser más tolerantes a cualquier ruido eléctrico, ¿verdad? Si tenemos RTDs no aisladas, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, y aquí vamos a cambiar un poquito la cosa. Estamos hablando en el primer lado de un solo sensor. También podemos tener sensores duales, no solamente en termocupla, sino también en RTD. ¿Okay? Y ahí vamos a hablar temas interesantes porque se mete la parte de diagnósticos, pero no quiero adelantarme. Si tuviera una termocupla dual, la puedo tener aislado o no aislado. ¿Qué pasa si la tengo no aislada? Si se da un fallo por temperatura, se va a dar al mismo tiempo en ambos. Si lo tengo aislado,
podemos aumentar la confiabilidad. Porque si lo tengo aislado, el efecto en uno no es igual al efecto en el otro y podría detectar que hay problemas en la medición de temperatura. ¿Ok? Aquí hay un pequeño cuadro comparativo. Igual yo les puedo pasar luego esta presentación donde definimos diferentes cosas, obviamente, así muy por encima. Termocupla tolera más temperatura. Ojo ahí, cuidado, porque hoy en día las RTDs toleran más temperatura de lo que solían tolerar. De hecho, podemos llegar a medir hasta 650, 700 grados con una RTD. Antes no, antes se decía que era 420, 410, ¿verdad? Pero obviamente si queremos ir más allá, necesitamos de una termocupla. El error en las termocuplas es mayor que en las RTDs. Es un error continuo. Entonces, por ejemplo, eso es importante, ¿verdad? Que el error en la clase A y en la clase B va aumentando. El error en la termocupla es continuo, pero es un error mayor, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, temas de duración. Una termocupla se degrada, pero igual una RTD con el tiempo se puede quemar. Depende mucho de dónde la estamos utilizando, ¿verdad? Igual tenemos elementos para darnos cuenta que hay degradación de una termocupla o que hay fallos en una RTD, ¿verdad? Los ciclos de vida son diferentes. Muchas veces la gente dice, mira, voy a hacer una RTD porque me encanta la exactitud, pero tal vez el ciclo de vida sea menor que una termocupla, ¿verdad? Entonces, por ahí varias diferencias que hay entre ambos sistemas, ¿ok? Vamos a brincar. Aquí quedamos con sensores. Entonces, vamos general. Un sensor bien, con buena exactitud, una RTD definitivamente. Podemos alcanzar mayores exactitudes a diferentes temperaturas con Calderdar-Van Dusen. Termocupla, menos exactitud, pero mayor tolerancia a más altas temperaturas y todo. Y podemos tener tanto sensores duales como sensores únicos, que el sensor dual me da más diagnósticos, ¿ok? Eso en la parte de sensores. ¿Qué viene más de eso en sensores? Bueno, cuando yo normalmente cotizo un sensor, voy a necesitar el largo del sensor, tipo de conexión. Hay personas que no usan termopozo, hay personas que usan conexión directa y está bien, ¿verdad? Pero también están los termopozos que al final no es más que una capucha que protege físicamente al sensor, ¿verdad? Vamos a tener tres tipos de termopozos básicos, que va a ser el termopozo escalonado, el termopozo cónico y el termopozo de vástago recto. ¿Qué pasa con el termopozo escalonado? El termopozo escalonado nos va a dar resistencia al desgaste mecánico en el termopozo, menos que el resto, pero nos va a dar un tiempo de respuesta mayor. Entonces, si no tenemos flujos altos, si queremos rápidamente ver cambios de temperatura, vamos a usar un termopozo escalonado. El termopozo de vástago recto nos va a dar una mayor resistividad al desgaste mecánico, pero un tiempo de respuesta menor. Hay personas que realmente están monitoreando temperatura, no están controlando un proceso y dicen, mira, yo quiero un termopozo que me dure, ¿verdad? Y por ende usan un termopozo de varilla recta. El termopozo cónico, que normalmente nosotros lo cotizamos bastante, ¿verdad? Especialmente cuando un cliente no sabe qué tipo de termopozo quiere, le cotizamos un termopozo cónico, perdón, es el punto medio entre ambos. Una buena resistencia al desgaste mecánico que puede sufrir un termopozo. Ahorita vamos a ver unas fotografías de qué es un desgaste mecánico en un termopozo. Y al mismo tiempo, un tiempo de respuesta promedio. Entonces, es lo que normalmente a un cliente le damos. Obviamente, cuando se diseña un termopozo así, le tenemos que dar al cliente cuánto es ese tiempo de respuesta y ese montón de cosas, ¿verdad? Que ya vamos a hablar un poquito de eso, pero es el punto medio. Después de eso, y esa diapositiva no la quise poner, los termopozos pueden venir bridados, pueden venir roscados o pueden ser para soldar en tubería, ¿verdad? Ya eso es mucho de selección del cliente. Hay clientes que dicen, mira, me gusta que venga soldado porque nada más lo quito y lo pongo y listo. Hay clientes que dicen, no, mira, definitivamente una brida porque en algún momento yo puedo hacer trabajos por dentro, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, vienen en esas tres versiones, rosca, soldado o brida, ¿ok? Ahora bien, el termopozo, al igual que el sensor, tiene su ciencia, ¿verdad? ¿Por qué tiene su ciencia? Porque dependiendo especialmente del flujo, de la vibración, un termopozo se puede desgastar. Piensen ustedes que es una varilla que está recibiendo desgaste mecánico, ¿verdad? Sin detenerse, y eso va generando estrés dinámico,
eso va generando puntos de ruptura, eso va generando igual, especialmente si la presión es alta, eso hace con el tiempo que el termopozo se rompa, ¿verdad? Porque tanto movimiento, eso lo ve uno mucho en ingeniería de materiales, tanto movimiento del metal hace que en algún momento pierda su módulo de elasticidad y simplemente se fraccione, ¿verdad? Ahora bien, hay normas para definir cuánto va a durar un termopaso. Y esas normas y esos cálculos están basados en la norma ASME PTC 19.3. Aquí vamos a hacer un punto muy, muy interesante y quiero agarrarme de esto para invitarlos a usar la página de MyEmerson. Normalmente, lo que teníamos nosotros, los que les ayudamos a seleccionar termopozos, es una hoja de cálculo de Excel donde poníamos datos de proceso y él, con base a la norma ASME PTC 19.3, nos decía qué dimensiones tenían que tener su termopozo, su inserción y etcétera, para que no tuviera un desgaste tan rápido y que no se rompiera el termopozo. Eso era lo que se hacía normalmente. Sin embargo, eso lleva tiempo, ¿verdad? Mientras estamos viendo, especialmente si es una refinería, si es un lugar donde hay ciertas normas de calidad, mientras estamos viendo si cumplimos con la ley ASME, mientras estamos seleccionando el termopozo, mientras estamos poniendo los datos de proceso para diseñar, etcétera, ¿verdad? Todo eso nos puede llevar a que seleccionar un solo termopozo nos lleve bastantes minutos, ¿verdad? ¿Qué problema? Especialmente cuando estamos definiendo un proyecto o estamos viendo o queremos hacer una migración grande, ¿verdad? La idea es que Emerson hizo un programa, no le voy a decir inteligencia artificial, pero digamos que es algo parecido porque lo que hace es calcular y calcular y calcular. Hizo un programa donde básicamente usted solamente le va a dar las condiciones de diseño, presiones, temperaturas, viscosidades, que es lo que voy a medir, y él se va a encargar de lo demás. Él va a agarrar la norma, él va a empezar a calcular y a calcular y a calcular y te va a decir, mira, para esta aplicación, para estos datos de proceso, no sé, me diste 7 puntos de proceso diferentes, yo te recomiendo termopozo tal, termopozo tal, termopozo tal, termopozo tal, ¿ok? Y básicamente es algo como lo que ven ahí. Él lo que va a hacer es que usted le va a cargar, ahora sí, quiero hablar de MyEmerson un poquito. Lo que usted va a hacer es cargar información, vas a generar igual un documento que puedes descargar después o que puede quedar en la nube y él te va a tirar datos, pero ya no es llenando un Excel, sino es haciéndolo de una forma mucho más intuitiva. Se los quiero mostrar un segundo por lo siguiente. Un segundo. No es la única herramienta que tiene Emerson. Emerson tiene varias herramientas. Y ustedes, si desean, igual para eso estamos nosotros, ¿verdad? Pero ustedes si desean, pueden generar un usuario. Pueden ingresar a MyEmerson y pueden ir a buscar, vamos a ver si lo encuentro por acá, esto no tenía pensado mostrárselos ahorita, pero por aquí debe estar, vamos a ver, ¿qué se me hizo? My training, my workspace, my assets. Vamos a ver. Igual no me quiero quedar aquí mucho porque falta un poquito de presentación. Pero bueno, no, esto es otra cosa. Vamos a ver. Walkdowns. Tiene que ser por aquí. Software. My workspace. Start designing. Create workspace. Bueno, por ahí tiene que estar. Mejor no los dejo con eso mucho rato. Pero, ¿a qué vamos con esto? Ustedes pueden crear un usuario en MyEmerson. Pueden no solamente correr este acelerador para la selección de termopozos, sino que también ahí mismo pueden dimensionar flujómetros, pueden seleccionar sensores de presión diferencial. Hoy en día ya hay una herramienta para el diseño y selección de flujómetros por presión diferencial, anúbares, placas de orificio. Pueden, por ejemplo, dimensionar y sacar ¿cómo se llaman? Las dimensiones de una placa de orificio, un sensor de presión, qué información necesitan. Pueden generar, no sé si vieron ahí que me metí, un workspace, que entonces es un proyecto. En ese proyecto pueden meter temperatura, presión, nivel,
Pueden simplemente seleccionar un sensor, no sé, de pH, de conductividad y sumarlo a todos los otros elementos. Entonces vos lo que haces es un BOM of materials, ¿verdad? Haces un bill of materials, perdón. Haces una lista de lo que necesitas para tu proyecto. Y en el caso de temperatura, la parte bonita es que él hace una corrida, te dice, para todos los datos de proceso, todos los puntos que me diste, yo te sugiero esos termopozos. Si, por ejemplo, le dijiste que no había problema en usar un termopozo helicoidal, que me estoy adelantando otra vez, entonces te puede decir, mira, te sugiero un termopozo helicoidal. Pero la parte más bonita de todos es que ayuda a la estandarización. Usted hace una primera corrida y él le dice, mira, te recomendé ABCD. Pero te dice, mira, ¿quieres que haga una segunda corrida? A ver si simplemente con A y B podemos cubrir todo el espectro. Entonces le decís que sí, vuelve a calcular y te vuelve a decir, mira, no, ¿sabes qué? Juguémonosla solo con A y B. Todo eso lo hace él sin necesidad de ayuda de ningún ingeniero. Y con eso estandarizar modelos, proyectos grandes, te es más fácil cotizar porque ya sabes que un solo termopozo te va a servir para múltiples aplicaciones, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito la idea de lo que hace eso y que ustedes tienen acceso. Ahora, el tema de precios. Nosotros normalmente como Grupo El Patrón tenemos descuentos especiales para ustedes, para clientes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El software de MyEmerson no les va a enviar precios, creo, porque todavía no está habilitado. Lo que sí va a hacer es que automáticamente nos va a pasar a nosotros un requerimiento, ¿verdad? Casi que lo hace automático. Nosotros con mucho gusto les podemos cotizar. De igual forma, nosotros contamos con descuentos sobre precios lista. Entonces, si ustedes el software, no sé si en algún futuro les va a tirar precio lista, ustedes saben que nosotros les vamos a les vamos a estar dando precios preferenciales al precio que puedan ver en la página, ¿verdad? Igual hay otras páginas que te dan precios de instrumentación y la idea es que podamos ser competitivos, ¿ok? Ok, sigamos. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Básicamente, iterar, ¿verdad? Un software muy fácil de usar, que se adhiere a la norma ASME PTC 19.3 para termopozos, ¿verdad? Va a reiterar, no te van a dar errores, ¿verdad? Te va a hacer los cálculos de una forma muy, muy rápida. Puedes subir hasta 500 puntos de medición. Si los tenés en un Excel, los puedes cargar al Excel. El Excel lo cargas al programa. Es un Excel especial, obviamente. Ahí viene para descargarlo. Subís todo al Excel. El Excel lo cargas al programa para que no tengas que estar metido en la página de internet metiendo información, sino que precargas un Excel, lo cargas a la página y te envía los resultados, ¿verdad? Por ahí otro punto interesante. Involucra termopozos helicoidales, que ya vamos a hablar de qué son, y involucra Exwell también. Entonces podría también no solamente darte qué termopozos ocupa, sino hasta mejoras tecnológicas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con los termopozos? Normalmente cuando no cumplen con la norma se van a quebrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el desgaste continuo hace que se doblen, que se quiebren, que ya no midan bien. ¿Ok? Eso es lo que normalmente puede pasar con un termopozo. Si lo vemos a nivel de estructura, de edificios, ¿verdad? Es muy similar a varios edificios que están construyendo en el mundo que tienen una forma helicoidal. ¿Qué hace la forma helicoidal? Básicamente la forma helicoidal en un elemento recto lo que hace es distribuir los esfuerzos cortantes para que el desgaste mecánico sea menor. ¿Cómo los distribuye? Básicamente rompe que se sincronicen, por ejemplo, fuerzas generadas por el efecto Vortex, que no se sincronicen más bien para que el esfuerzo dinámico sea menor y que genere menos doblez sobre el elemento recto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Panamá hay un edificio, ¿verdad? Que tiene una forma helicoidal. No sé si lo hicieron con esa intención o si lo hicieron para que se viera bonito, pero se supone que está hecho para eso, ¿verdad? Y eso al final lo que hace, básicamente, yo le puedo generar, especialmente, aquí importante, cuando hablamos de esto, no es que es cualquier condición de proceso la que genera que un termopozo se doble. Estamos hablando especialmente de alta vibración, alta presión y alto flujo, ¿verdad? Pero sí, el modelo helicoidal lo que hace es que los esfuerzos se distribuyan y no gasten el elemento ni que lo hagan que se esté doblando tanto hasta que finalmente se agote el metal y se rompa, ¿verdad?
Esta línea de termopozos la vendemos, igual en el software que les decía, te podría hasta recomendar, mira, ¿por qué no se hacen un helicoidal? Van a haber también normativas en sus, ¿cómo se llama? Van a haber normativas igual en sus aplicaciones que tal vez les permitan, no les permite usar helicoidal, pero es una muy buena guía, una muy buena solución si han tenido problemas con termopozos, ¿verdad? ¿Qué hacen? Que básicamente casi todos estos termopozos cumplan con lo necesario por la norma PTC 19.3 y que no se te vayan a quebrar, ¿verdad? Especialmente donde hay cambios constantes de condiciones de proceso, que un cambio, una alta presión, una alta vibración no haga que se quiebre el termopozo, ¿verdad? Otro tema importante, estandarizar, reducir inventario. Imagínate un termopozo con cierta inserción que lo puedes usar como un estándar y que sepas que independientemente de donde lo instales, él te va a servir bien, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso es otra ventaja de los termopozos helicoidales. ¿Qué más? Básicamente es una mejora tecnológica de los termopozos tradicionales que normalmente se utilizan, ¿verdad? Entonces, por ahí va otra vez, voy a hacer un pequeño resumen porque esta sería la segunda sección, bueno, sí, la segunda de 4, dejémoslo así. Termopozos, tenemos cónicos, escalonados y rectos. Tenemos el helicoidal, que nos va a servir especialmente donde tenemos mucho desgaste de termopozo. Y tenemos una herramienta que nos ayuda a definir y a decidir cuántos termopozos necesitamos, que sería la herramienta del ThermoWell Design Accelerator, ¿verdad? ¿Ok? Voy, porque veo que está en la versión de preguntas. Me preguntan, ¿los termopozos Emerson son exclusivos para sensores Emerson, lisos o helicoidales? No, tienen unas dimensiones especiales. De hecho, esa parte no la puse en la iniciativa, pero tienen una cabeza. El termopozo siempre tiene una cabeza y una inserción y un diámetro perimetral. Cuando normalmente definimos un termopozo, conocemos esas dimensiones, ¿verdad? Entonces, si el sensor que ustedes tienen se puede ajustar a ese termopozo, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, sí los podrían usar con otro tipo de sensores. Ese termopozo helicoidal son para sensores rectos, como los que usted normalmente conoce. Entonces, podría ser para otro sensor recto de otra marca sin ningún problema. Sin ningún problema. El software funciona con IA. No funciona con IA. Donde yo decía que es como inteligencia artificial. Es básicamente que él tiene ecuaciones, que son la norma, y básicamente lo que hace es recalculando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para calcular con la norma ocupamos dar condiciones de proceso. Yo las estoy dando. Él recalcula, pero vuelve a calcular, por ejemplo, si él dice, mira, el termopozo A para esta aplicación, el termopozo B para esta aplicación, él mismo tiene la inteligencia para revisar si ambas aplicaciones podrían usar el mismo tipo de termopozo. Eso es lo que hace. No es exactamente IA, pero sí te hace el cálculo mucho más fácil, ¿verdad? Ok, entonces eso por ese lado. Ok, con mucho gusto. Continuamos. Esto, ahora sí, vamos a la parte más bonita del asunto, las electrónicas. Esta es la gama de electrónicas que hay para Emerson, la 248 en sus versiones pastilla o real DIN o wireless, la 644 igual, real DIN, pastilla wireless, la 644, la 648, que la 648 es meramente dedicada a wireless hard con batería. Tenemos la 3144P y tenemos las 848. ¿Ok? Vamos de abajo para arriba. La 248, muy utilizada. Ojo aquí, hay un punto importante. Ahorita voy a hablar de un montón de cosas, que es el filtro de línea para frecuencias de 50 y 60 Hz. Vamos a hablar de los diagnósticos como tal, de la interferencia electromagnética, de un montón de cosas que nos dan confiabilidad en la medición. La parte eléctrica, la afectación eléctrica y todos los componentes que me van a ayudar a que la parte eléctrica no afecte, los tenemos para todo nuestro portafolio. ¿Ok? Están en la ficha técnica.
Lo que vamos a ver después con los siguientes modelos es diagnósticos adicionales. Por ejemplo, comparemos el 248 con el 648 con el 644. Pueden ser hard o wireless hard, no hay ningún problema, un solo punto, ¿verdad? Pero por ejemplo, el 644 me dice Transmitter Sensor Matching. El Transmitter Sensor Matching va a ser para la parte de Calendar Bandusen, que yo le puedo meter las variables de Calendar Bandusen y reconocer eso para tener el error menos posible. O por ejemplo, el 644 me da display local o display con interfase con botones para yo poderlo accesar. Luego la 644 me va a dar, por ejemplo, grado de seguridad, ahora lo hablamos con las explosiones, grado de seguridad SIL 2, el 248 no es SIL 2. Me va a dar entradas dobles para los diagnósticos de elementos duales, que esas para mí es de las cosas más útiles que ustedes pueden tener, especialmente cuando tenemos un fluido que se daña o una reacción química que genera un subproducto, si no tenemos una buena medición de temperatura. Para mí eso es sumamente importante. Tenemos, por ejemplo, diagnósticos como la degradación de termocupla, traqueo de mínimos y máximos. Antes era muy básico porque simplemente me decían, mira, encontré un mínimo y un máximo. Ahora en el 3144S te va a decir, encontré un mínimo y un máximo con fecha y con hora. Esa parte es muy interesante. Y el Sensor Drift Alert, que es de RTS, que también es aplicado a los sensores duales. Si brincamos al 648, vamos a tener una versión wireless hard con batería intrínsecamente segura, o sea que la puedo usar en zonas clase 1, división 2 o división 1, explosivas. Si brincamos al 3144P, que es en industria, a los clientes le encanta, porque es muy robusto, muy robusto. Ahí ya suma el tema de que tenemos compartimientos duales. Cuando hablamos compartimientos duales es que la línea, la cámara de conexión de los RTDs no es lo mismo que la cámara de la electrónica. Entonces le da una protección adicional. Lo que tenemos es una barrera metálica entre uno y el otro, especialmente por temas de humedad y temas de desgaste. Es bastante robusta. Tenemos hard, bueno, del otro también te da hard foundation fields, profiles. Tenemos los mismos diagnósticos, compartimiento dual, SIL 2, LCD, ¿verdad? Ahora vamos a tener el 3144S, que ya se los voy a mostrar. Y me encanta que conversemos de los 848. El primer 848 que salió era aprovechando que estos equipos pueden hablar hard o que pueden hablar Foundation Fieldbus, ¿verdad? Era un transmisor único donde puedo pegar 4 sensores de temperatura y enviar 4 variables, una por cada sensor. ¿Por qué yo podía hacer esto? Porque en la comunicación hard yo puedo hablar 4 variables diferentes. De hecho, en hard 6, hard 7 puedo hablar más variables, pero digamos que la básica eran 4. Variable primaria, variable secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué pasa con este transmisor? Cada variable lo usamos para cada sensor diferente. Entonces, si yo tengo este 848 cableado, yo pego 4 RTDs y en una señal hard estoy enviando 4 variables diferentes. Foundation Fieldbus yo puedo comunicar 8 variables diferentes. Entonces en Foundation Fieldbus yo puedo pegar 8 sensores diferentes y en Foundation Fieldbus mandar 8 variables diferentes a través de un bus de comunicación. Posterior a eso salió el 848T, que el 848T hace lo mismo, pero lo va a enviar por wireless hard. Entonces en un 848T puedo pegar 4 sensores de temperatura, enviar wireless hard. No voy a hablar de wireless hard hoy porque eso es todo un mundo, pero bueno, en wireless hard yo puedo hacer una red de instrumentos, ahora hasta 500 instrumentos, y ese dato que le está llegando al gateway, el gateway lo está sacando por Modbus TCP, por Ethernet IP, por OPC, como sea, está sacando 4 variables que están pegadas a una sola cajita. También esas cajitas pueden venir diseñadas para leer 4 a 20. Entonces, si tengo elementos que son analógicos y quisiera meterlos a wireless hard, lo puedo hacer. Y hace poco, haciendo el anuncio, sacaron el 802, que se ve igual, pero ese tiene 8 entradas discretas o salidas discretas. Entonces, hoy en día yo podría accionar o cerrar válvulas a través de wireless hard, o bien podría recibir señales on-off a través de wireless hard. ¿Okay?
Entonces, eso es para que conozcan el portafolio de equipos. Esta es la parte más comercial de toda la charla, ¿verdad? Pero tenía que hacerla para que vieran un poquito las diferencias. Y porque voy a introducir lo que tiene el 3144S, ¿verdad? Pero ahora bien, la parte que me interesa es qué tienen los sensores tradicionalmente. Hablemos de 248, 644, 648. Ya ellos de por sí tienen mucha tecnología, ¿verdad? Y ese es un punto importantísimo, porque no todos nuestros clientes nos compran transmisores 644 ni 648. Muchos de nuestros clientes nos compran 244. ¿Y por qué nos compran 244? Que es la pastillita más sencilla, o Real DIN, como usted la quiera. Porque ya esa pastillita tiene una serie de ventajas patentes de Roseman que nos van a ayudar con el tema de la interferencia electromagnética. Por esa razón nos lo compran a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es la interferencia electromagnética? Básicamente, son eventos, ¿verdad? Eventos especialmente generados por fuentes de corriente alterna, frecuencias de 50 a 60 Hz que generan eventos de corta duración. Pueden generar picos de corriente, de voltaje, pueden generar pérdida de señal por momentos momentáneos, pueden generar diferentes tipos de problemas que a nivel de instrumentación, uno de los problemas más grandes para mí, bueno, aparte de que se puede ir dañando el equipo poco a poco, es una mala información o una información falsa. El equipo no va a mandar lo que está midiendo, va a mandar otro dato. ¿Y qué queremos? Que el transmisor tenga la capacidad de prevenir esto o de no ver ese dato, ¿ok? Eso es lo que queremos que pase. Primero hay un punto importantísimo, la resolución de la señal. Obviamente, cuando no tenemos un transmisor de temperatura, la afectación por estos eventos va a ser mucho mayor cuando tenemos conexión directa de una RT, de una termocupla a un PLC y no estamos pasando por un transmisor. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema enorme porque la resolución de la señal es menor. O sea, quiere decir que la relación sonido sobre ruido es menor. Entonces, podemos tener, donde tenemos alta interferencia electromagnética y no tenemos transmisores, podríamos tener errores muy constantes. Y uno los ve cuando uno va a una central hidroeléctrica, una planta térmica, ¿verdad? Que normalmente tienen puntos de RTD directamente conectados al PLC. Uno ve que estos problemas se dan, ¿verdad? Lo primero que uno le dice a los clientes es, metamos algo. A veces, si metes un elemento dual, puedes meter wireless HART o puedes meter transmisores, independientemente, ¿verdad? Ese es el primer punto que es importante mencionar. Ahora bien, si yo tengo un equipo, un transmisor, obviamente va a ser diferente que un transmisor comunique de forma analógica a que comunique de forma digital. Si yo puedo lograr comunicar de forma digital, digital no te va a mentir. Al final es una combinación de unos y ceros que me dan un valor, ¿verdad? En el caso analógico, cualquier evento generado por interferencia electromagnética sí me podría generar picos en la señal analógica. Entonces, para eso también tenemos diagnósticos, pero siempre hago la mención de que obviamente los protocolos digitales son importantes por eso, porque podría estar mintiendo el sensor, pero que el dato que esté mandando el transmisor sea lo que está viendo, eso es lo que vale, lo que él va a hacer, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué diagnósticos previenen la interferencia electromagnética? Filtros de trascientes, filtros de cuando tenemos situaciones de corto. Por ejemplo, cuando cae un rayo y tenemos un corto en la línea, ¿qué va a hacer el transmisor? Filtros de voltaje, compensación de interferencias, compensación MF, de interferencias electromagnéticas para bajos voltajes, calendar banducing y los diagnósticos que ya vamos a mencionar, ¿ok? Ya hablamos de calendar banducing bastante, ¿ok? Bueno, lo primero, el filtro de trascientes. ¿Qué pasa cuando se está dando un evento o un trasciente? Un trasciente es un evento abrupto, ¿verdad? Obviamente por problemas en el cableado o problemas o interferencias electromagnéticas que van a generar picos en la corriente. ¿Qué es lo que va a hacer el sensor? El sensor es tan inteligente que va a decir, si este evento no se repite por más de 3 veces, entonces yo me quedo con el valor que había antes de ese evento. ¿Por qué él hace eso? Porque él se da cuenta que realmente no fue que la temperatura cambió, fue que simplemente en un momento del tiempo aumentó la temperatura. Entonces él dice, no, esto no aumentó porque cambiaron las condiciones del proceso, esto aumentó porque pasó algo. Entonces él logra filtrar esos trascientes y lo que me va a permitir es
tener una señal estable, ¿ok? Obviamente un transiente de esos bien podría disparar una alarma, podría detener una máquina. Lo que queremos es que eso no pase, ¿verdad? Entonces para eso es el filtro de transientes, ¿ok? Bueno, por ahí importante, pues, especialmente para bajo voltaje, también hay una compensación, la compensación EMF, que básicamente puede compensar el error que genera un bajo voltaje, ¿verdad? O ruidos generados por una corriente alterna, que generan al final señales de baja amplitud, que por ende van a generar errores en la medición. Todo eso se puede compensar en la medición que estamos teniendo con el transmisor de temperatura, ¿ok? Igual, cuando tenemos cae un rayo, hay una situación de corto, se pierde señal, hace lo mismo. Él ve que si en 3, o sea, no se va a disparar porque no tiene señal, sino que él va a esperar y va a decir, voy a dejar a que pasen 3 eventos y me va a quedar con el valor primero. Obviamente, si ya pasaron 4 o 5 eventos y nada que la temperatura regresa, ya va a mandar una alarma. Ahora, aquí hay un punto importante. Él se queda con la medición, pero por HART te manda una señal de que hubo un evento de corto. Porque también eso es importante. Puede ser que haya habido un evento de corto que yo diga, hijo de pucha, yo por lo menos quiero darme cuenta que eso pasó por si a futuro vuelve a pasar. Entonces también él te va a mandar una alarma de que eso pudo haber sucedido. ¿Okay? Luego, bueno, los otros diagnósticos, los elementos duales. Tanto para RTD o para termocupla vamos a tener el sensor drift y el hot backup. El sensor drift y el hot backup son muy sencillos. En un solo elemento de sensado, yo puedo tener 2 sensores, llámese 2 RTD o 2 termocupla. Nada más lo pido. Cuando pido mi sensor, digo, quiero un elemento dual. Obviamente, si estoy pidiendo 2 RTDs en el transmisor, voy a tener que cablear diferente, porque voy a tener que, y no puedo usar cualquiera. Si nos vamos al inicio, tenemos que usar un 644 o un 648. Ahí no podemos usar 248, ¿verdad? Pero tenemos que cablearlos cada uno en su punto de sensado. ¿Y qué van a hacer estos diagnósticos? Una parte muy inteligente. Saben que están en el mismo punto de medición. Si, por ejemplo, las RTs o las termocuplas empiezan a variar la medición una respecto a la otra, no te dice cuál está correcta, pero te dice, alguien no está midiendo bien. Entonces te manda una alarma. Te dice, yo no estoy saludable, yo no estoy dando bien el dato de temperatura. Variable que para ustedes es más que buena porque usted manda a calibrar su equipo, le manda a dar mantenimiento, etcétera, ¿verdad? La otra que tiene, que es muy interesante también, es el hot backup. El hot backup es que como tenemos los 2 sensores en el mismo punto conectados al mismo transmisor, si uno de estos 2 sensores se quema, en una RTD se quemó, el hot backup hace que entre a trabajar la otra, que no pierda medición, que te mande un evento vía HART, que hay un problema con la RTD, que sea que está trabajando a medias, pero que no pierda señal, porque tal vez por tu operación, etcétera, no puedes perder señal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el diagnóstico de hot backup, ¿ok? Para termocuplas también hay diagnósticos, hay un diagnóstico de degradación de termocupla, que te puede ver cambios en el espesor, bueno, te puede ver problemas por cambios en el espesor de cable, corrosión o desprendimiento de tierra. Y lo otro que tienen los dos es el minimum a maximum tracking. Obviamente yo diseño un transmisor de temperatura y para mí lo normal es trabajar en ciertas condiciones de operación, pero yo le puedo poner umbrales, le puedo poner filtros, umbrales más que todo. Thresholds, donde si yo tengo una temperatura mayor a un límite o una temperatura menor, que él por lo menos me diga, eso pasó, porque eso a mí me dice un problema. Mira, no tuve trascientes, no tuve esto, pero tuve un evento de mínimo y máximo. A la puchica, que lo ocasionó, ¿verdad? Ahora, con el nuevo transmisor, el 3144S, le está metiendo data logging con fecha y hora. Entonces, todavía mucho más información. Hablábamos en los retos de medición, la falta de información. Esto es información que sirve, ¿verdad? Porque tuve un evento de 300, ¿a qué hora fue? ¿Por qué se dio? ¿Verdad? Tuve un mínimo, un máximo, ¿a qué hora fue? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora lo puedo saber con fecha y hora, ¿ok? Entonces, por ahí esa es la ventaja. Y yendo a este punto, es lo que les comentaba. El 3144P tiene una evolución que nos va a permitir más tecnología, que nos va a permitir XWell. Ya les voy a comentar qué es XWell, ¿verdad?
que nos va a dar un display completamente diferente, ya lo vamos a ver un poquito a continuación, que nos va a dar todos los diagnósticos mencionados, más otros diagnósticos que no se vayan, están bastante interesantes. ¿Ok? Bueno, lo primero, una carcasa mucho más inteligente, un backlit que es más grande, ¿verdad? Que se logra iluminar. Configuración Bluetooth, aquí nada más un tema es que tenemos siempre que revisar si los permisos de Bluetooth ya están para su país. Sé que para Guatemala, sé que para Costa Rica ya tenemos permisos de Bluetooth, para Panamá también. Entonces hay que revisar más que todo eso, la región. Pero importante, le metemos a los transmisores de temperatura Bluetooth. Bluetooth es para configurar y mantenimiento, nada más, porque a veces la gente cree que Bluetooth es porque va a haber una nube donde yo voy a estar viendo mis puntos de temperatura en tiempo real. No, eso no es para eso. Eso es meramente para configurar sensores y para ver cómo andan, ¿verdad? El display es amplio, el display te da más información digital de las mediciones, la unidad, se ve completamente diferente a lo tradicional, se ve más bonito, ¿verdad? Se ve menos esos números, es que no sé cómo decirlo, números digitales, no, ahorita ves una mejor información, ¿verdad? Las interfaces para configurarlos, obviamente tenemos muchas, tenemos el Bluetooth, tenemos Hard, tenemos softwares en Hard que son sumamente intuitivos, que son gratuitos, como el AMS Device Configurator. Tenemos también el AMS Trex, que es nuestro configurador de campo Hard. Hace poco sacaron el AMS Trex 2, que es lo mismo que el AMS Trex, solamente que va a traer un módulo de Bluetooth por si vas a ir, por ejemplo, a una zona explosiva y no puedes llevar tu celular, o pues simplemente te dicen, mira, en esta parte de la planta no puedes llevar celular porque no es explosion proof, entonces vas con tu AMS Trex y configuras vía Bluetooth tus equipos, que obviamente la AMS Trex es una interfase dedicada a instrumentos, te deja grabar configuraciones, otro montón de cosas, ¿verdad? Pero para no tener que ir y pegarte con el cable, si tiene Bluetooth, te puedes pegar por Bluetooth con el AMS Trex 2. ¿Ok? El Ready Connect Technology, ya lo vamos a mencionar un poquito, sumamente interesante, cómo reconoce automáticamente una RTD. Los Guided Proof Test and Logging, esto es lo que hablamos ahora de la seguridad. Aparte de que un equipo SIL 2 o SIL 3 va a tener muy pocas probabilidades de que se dañe, usted le puede decir, hágame un Guided Proof. Básicamente eso no está haciendo una prueba de la medición per se, está haciendo una prueba periódica de la electrónica, que la electrónica esté haciendo su trabajo, o sea, que esté midiendo y que esté enviando datos. Usted le puede decir, mira, hágame un guided proof cada cierto tiempo y posterior a eso, con un software de hard, puedes bajar las pruebas que hizo ese elemento. Entonces, básicamente, usted tiene al elemento autoverificándose y autodiagnosticándose, ¿ok? El Full Diagnostic Coverage, que lo vamos a ver, no solamente son los diagnósticos que hablamos, está también el loop, ¿cómo se llama esa cuestión? El Loop Diagnostic, que básicamente el Loop Diagnostic es muy bonito, básicamente dice, mira, soy un transmisor analógico, estoy enviando 15 miliamperios que equivalen, no sé, a 20 grados, pero resulta que ya salí y el cableado hasta el PLC tiene problemas, entonces no están llegando 15, sino que están llegando 16, están llegando 14. Yo puedo monitorear todo ese lazo y saber que ese lazo anda saludable. Entonces también es un diagnóstico muy, muy útil. Me pasó en una planta de tortillas que había un transmisor de temperatura, no, un transmisor de flujo, perdón, que decía, mira, es que el transmisor de flujo tuyo no me está haciendo el batch, me está saliendo mal la tortilla y resulta que lo que estaba dañado era el cable. Entonces es para ese tipo de problemas, ¿verdad? Tenemos lo mejor en exactitud del transmisor. No sé si recuerdan ahora, me voy a volver un segundo rápido. No sé si recuerdan acá donde sacamos el error total del sistema que decía transmisor de alta exactitud, más menos 0.10 grados. Bueno, pues aquí lo logramos mejorar. Transmisor, ¿verdad? No sensor. Aquí lo logramos mejorar a más menos 0.05 grados. Entonces todavía menor error. El Xwell, no quiero contárselos todavía, es el Xwell remoto. Antes era solamente permitía el Xwell integrado, ya les voy a decir qué es. Y 20 años de estabilidad. 20 años de estabilidad, un año de garantía. A veces la gente se enreda con eso. Entonces dicen, hijo, escucha, en 20 años se lo llevo y sirve, ¿verdad? Y me dan la garantía. No, eso es 20 años de estabilidad de la medición.
Entonces es bastante estable. Es algo que un cliente bien, no sé, en una industria de refinería, de alimentos y bebidas, de dispositivos médicos, dice, mira, este equipo no me va a molestar nunca. Bastante útil esa estabilidad de 20 años, ¿verdad? Ok. Mejoras que hay respecto a la base, al equipo anterior, diagnósticos, loop integrity, lo que les decía, monitorear el lazo, protección de la RTD. Eso de protección de la RTD es básicamente que si tengo una RTD de 4 hilos y se suelta un cable, él mismo puede cambiar a RTD de 3 hilos. Básicamente también puede tener una entrada de 4 hilos dual. Antes no, antes sí teníamos un elemento dual en un transmisor, solamente podíamos pegar 2 elementos duales de 3 hilos. Aquí podemos pegar 2 elementos duales de 4 hilos. ¿Se acuerdan lo de los 4 hilos? Lo que les decía que elimina el error por el cableado. Bueno, podemos pegar, ya si usted quiere lo más seguro de lo seguro, el menor error posible, meto 2 RTDs con Calendar Van Dusen, duales, 4 hilos, esa cosa no le va a fallar nunca, ¿verdad? Entonces eso es lo que se puede lograr. A nivel de display, muchas mejoras, es los puntos que más mejoras tuvo. Obviamente el desempeño del equipo, ¿verdad? Diagnósticos, la prueba, el Bluetooth y el Ready Connect, que ya lo vamos a revisar, ¿ok? Y tal vez este es el punto más importante. Me devuelvo un segundito. 20 años de estabilidad es intervalos de calibración más extensos. O sea, un equipo que te da estabilidad es un equipo que vos puedes revisar. Vos sos alguien de metrología, tenés 300 instrumentos. Te llega un equipo con 20 años de estabilidad y te das cuenta que cada año que pasa y que revisas ese instrumento, no ha tenido ningún drift. Sí, porque tiene 20 años de estabilidad. Entonces eso ayuda mucho a los clientes a decir, mira, este transmisor me va a durar. O este transmisor no requiere estarle dando calibraciones. Mejor me pongo a calibrar otro equipo que no tiene esa estabilidad y este lo dejo a un ladito, ¿verdad? Entonces eso es lo que se logra con eso. ¿Ok? Ahí importante, vean ahí en el display el montón de información que él puede dar. Hasta el tag, hasta el long tag y el tag. Alguien puede llegar ahí y ver, mira, este transmisor está midiendo temperatura de el tanque de pulmón AB100, no sé, ¿verdad? O de la bomba. Entonces, poder darle más información, ¿verdad? Más información. Obviamente las unidades, que no entienda que eso es centígrados o milibares. El Xwell, si está en Xwell, que ya tengo que contarles qué es Xwell, ¿verdad? Entonces es un display que te da mucha información. ¿Ok? Para lo que es mantenimiento, calibración, tenemos Bluetooth, tenemos HART, tenemos botones externos para cero y spam, tenemos, bueno, pero perdón, eso es para presión. No, pero también lo tenemos para temperatura. Tenemos botones externos para configuración. Tenemos diferentes formas en las que podemos comunicarnos con el instrumento. Nada más es importante, porque no lo mencionan. Si lo vas a hacer por Bluetooth con tu celular, el software de Emerson por ahorita solamente está con Android, no está con iOS. ¿Ok? O si no, un AMS-TREX2 que tiene Bluetooth, ¿verdad? O si no, un cable USB hard, lo que sea. Pero nada más para que sepan, porque a veces compran y dicen, mira, es que no me está sirviendo con el iOS. El de iOS no lo han liberado. Saber por qué, no sé, pero no está liberado. ¿Ok? Entonces, sí, obviamente, ¿qué te permite? En 15 metros, obviamente, especialmente cuando tenemos un equipo arriba y lo quiero diagnosticar, puedo ver diagnósticos, puedo ver todos los diagnósticos que hemos mencionado, los puedo ver, imagínense ustedes, configuración del equipo, salud del equipo, las pruebas de campo, las rutinas que digo, la que él mismo se autorrevise, la puedo ver cómo ha estado las rutinas de campo, ¿verdad? Entonces te da muchísima información. Lo otro que te hace el transmisor es el Ready Connect, que básicamente el Ready Connect es que si, por ejemplo, imagínense, compramos un transmisor de Calendar Van Dusen, hay que meter los datos, hay que hacer esto. Si hay clientes que dicen, mira, quiero que eso sea más rápido, va a venir la información digital en el sensor. Entonces, cuando yo configuro, le pongo configurar con Ready Connect y él automáticamente va, especialmente en Calendar Van Dusen, muy útil porque son muchos datos que hay que meter. Él va a reconocer el tipo de RTD, el tipo de conexión,
y los valores, los coeficientes viriales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te da el Ready Connect, reconocer rápidamente el sensor y no meter la información de forma manual, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda con eso? Más rápido configuración y comisionamiento, reduce los errores manuales, puse mal un 1 y ya resulta que me midió otra cosa, ¿verdad? Mediciones más exactas, ¿verdad? Las asegura, porque si pongo bien los datos, pues todo bien, pero si los puse mal, ¿verdad? Especialmente cuando tengo que estar reemplazando sensores, más rápido, mira, tráeme una RT nueva, tome, Ready Connect, reconocido, listo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ayuda el Ready Connect. De las pruebas parciales que ya hablamos, él puede autochequearse y simplemente tirarte un login de las evaluaciones que él hizo, ¿verdad? Todo el tema, bueno, esto es repetir, ¿verdad? El filtro de trascientes, integridad del lazo, el tema que se desconecta de un lado, los elementos duales, todo este tipo de problemas, que creo, es que para qué volverlo a decir, es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Todo este tipo de problemas que me van a generar algo, yo lo puedo leer en mi transmisor y entender y ver cómo está afectando la medición que estoy teniendo, ¿verdad? El login de eventos, si se meten con el configurador de campo, van a ver y lo pueden descargar, van a ver los últimos eventos con año, fecha, hora, ¿verdad? Que si hubo una evaluación, un proof test y no me dio que el sensor estuviera bien, me va a decir a partir de qué día no está jalando bien ese transmisor, que si hubo una temperatura alta, una temperatura baja, en qué momento se dio, que si alguien lo calibró, eso es muy interesante, a veces llega alguien, lo calibra y no dijo nada, ¿verdad? Es un problemón, que si alguien lo calibró, ¿cuándo se calibró? Todo eso lo puedes tener con el 3144S. Y viene una parte muy interesante que dice que no se han ido, los que no, creo que solamente se ha ido una persona, el Xwell. Voy rápido con el Xwell, más que todo lo que quiero mostrarles son los resultados del Xwell. El Xwell es lo siguiente, normalmente tenemos temperatura invasiva metiendo un termopozo o tenemos temperatura superficial. ¿Qué es lo que pasa? Que el ambiente, los cambios abruptos de proceso pueden hacer que tratando de medir temperatura de un proceso, midiendo la superficie, no sea lo mejor, nos dé errores, nos dé inexactitudes, etcétera, ¿verdad? Pero es algo que yo digo, mira, lo quiero hacer así porque el fluido es corrosivo, porque es un fluido alimenticio y no lo quiero tocar, entonces lo quiero hacer con un sensor de superficie, pero el sensor de superficie no se comporta bien. ¿Por qué? Porque no compensa nada, simplemente te mide la superficie del metal y sabemos que si llueve hay afectación, que si el material es diferente hay afectación, todo ese montón de cosas. ¿Qué hace Xwell? Xwell lo que va a hacer es, con un sensor superficial, va a compensar la información de la tubería, va a compensar el ambiente y me va a dar un dato mucho más certero. ¿Hasta cuánta exactitud puedo alcanzar con Xwell? Hasta más o menos 0.8 grados. No vas a alcanzar esa exactitud de un calendar Van Dusen, pero va a ser bastante exacto. Es más, creo que hasta errores de más o menos 0.6 grados puedes alcanzar con Xwell. Una forma no invasiva midiendo, no es cualquier equipo, tiene su inteligencia, tiene su sensor externo, que ni lo estás viendo, está embebido en el cuerpo del sensor, en el vástago, tiene su sensor de superficie, ¿verdad? Pero el punto es que es fácil de instalar y que es confiable, ¿ok? Eso es Xwell. Obviamente, no tenés que definir ni diseñar un termopozo, ya lo del termopozo quedó aparte, porque lo que vas a hacer es amarrarte a la tubería, ¿verdad? Por ahí hay una gran ventaja. Obviamente, todos los problemas que hay por problemas en termopozos, pero volvemos al punto. ¿Qué pasa si yo uso un sensor de superficie? Cuando empieza a haber cambios en la temperatura del proceso, un sensor de superficie va a costar que se estabilice, no me va a dar una medición confiable, no me va a dar una medición real, ¿verdad? Cuando nosotros compensamos, ¿qué vamos a compensar? El coeficiente de difusión térmica del metal o de conductividad térmica del metal. Vamos a compensar la temperatura ambiente, vamos a tomar en consideración la temperatura ambiente, vamos a tomar en consideración la temperatura de la superficie. Cuando todo eso lo hacemos y aparte el transmisor tiene las ecuaciones de transferencia de calor, él te va a dar un dato muy real de lo que está pasando por dentro, de lo que está pasando en el fluido. Entonces, si lo ven en esa gráfica, se ve cómo hubo un cambio en el proceso, cómo hubo un cambio en la temperatura ambiente,
que, por ejemplo, un sensor de superficie lo volvió loco. O sea, si fuese nada más el sensor de superficie sin la tecnología del transmisor, se volvería loco. Pero vemos que con XWell y con la full compensación, él rápidamente va a alcanzar el valor real de lo que está dando la temperatura de proceso. Esa es la gran ventaja con esta tecnología. ¿Y qué hace esta tecnología? Tiene los coeficientes de flujo de calor, de transferencia de calor, donde normalmente con esos coeficientes va a haber una variable que va a ser la temperatura del fluido. Y como todo el resto de valores los tenemos, ya sea porque los estamos midiendo o porque son constantes que estamos programando al transmisor, perdón, podemos obtener la temperatura del fluido. ¿Qué ocupamos saber meramente? Material del tubo o, ojo, esto se puede instalar en tanques. Necesitamos material del tubo, tamaño del tubo, espesor de tubería. Y con eso vamos a poder definir cuánto es la temperatura del material caliente. Ahora les voy a enseñar, ya para ir terminando, les voy a enseñar una serie de cosas interesantes. Bueno, ya vimos el primero, cuando cambia el ambiente, él rápidamente se va a compensar y va a alcanzar el punto. Va a haber ahí un pequeño, donde empieza a cambiar el ambiente, va a haber ahí una pequeña corrección donde no ha alcanzado la temperatura real, pero luego la alcanza. Lo vemos también cuando hay cambios de proceso. Vemos cómo el XWell se comporta mucho mejor que un sensor tradicional. Puede haber un offset ahí que nunca alcance el valor real que se está midiendo. Cuando llueve, ¿qué pasa cuando viene una breve tormenta? Resulta que tengo unos transmisores ahí en un campo geotérmico y de repente empieza a llover. Lo que va a pasar es que, bueno, la temperatura donde empieza la tormenta, no va a haber la temperatura del proceso alcanzado un estado estacionario. Vas a ver que, por ende, la temperatura de la superficie y la temperatura del XWell no han sufrido mayor cambio, pero al final todo se estabiliza. O sea, al final la temperatura que está midiendo más los cálculos y los cambios van a compensarse y vas a tener un buen dato de la temperatura del fluido. Igual aquí lo vemos en cambios escalonados. Vemos cómo siempre ahí el XWell es el verde y la temperatura del proceso es la roja. Vemos cómo alcanza más rápido la temperatura del proceso que un sensor de superficie estándar. Igual, cuando se dan cambios inestables, brincos o saltos, vemos como el XWell es muy verídico, va siempre de la mano con los cambios de la temperatura del proceso. Igual, y esto es lo que vimos cuando empezaba a llover. Bueno, no, esto no es cuando empieza, esto no es por el ambiente, perdón, esto es por cambios en el proceso. Vean acá cómo se está dando un cambio en la temperatura de proceso desde las 7 horas con 4 minutos a las 7 con 33 minutos. Vean cómo se da un cambio de temperatura del proceso de casi 40 grados. Y lo que estamos viendo ahí es el error en el XWell. En ese pequeño escalón, pequeño no, un buen escalón de 40 grados, sí va a generar un pequeño error. Pero ese error rápidamente, cuando ya se estabiliza la medición de temperatura, se va a estabilizar el error del XWell. ¿Qué pasa con un sensor de superficie tradicional? Sí, se va a aumentar el error cuando se da el cambio de temperatura, pero el error se va a mantener. En cambio, en el nuestro, el error se vuelve a estabilizar y se minimiza, ¿verdad? Esto es muy interesante porque tiene mucha lógica. Imagínense que ustedes están midiendo temperatura con un termopozo. El termopozo está recontra caliente. Imagínense que están midiendo un fluido caliente. El termopozo está calientísimo. Y de repente se enfría el proceso. ¿Qué va a pasar? No vamos a ver el cambio en temperatura hasta que el termopozo se enfríe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hirviendo. En cambio, si tuviéramos la tecnología XWell, que no va a usar termopozo, la estabilización de la temperatura o el tiempo que va a requerir para alcanzar la temperatura del proceso va a ser mucho menor que estar utilizando un termopozo. ¿Okay? Entonces, esa es la ventaja con esta tecnología. Ahí lo vemos por ahí también, cambios escalonados como el XWell se estabiliza más rápido que un sensor de superficie. Igual, casos reales, eso es en una línea de vapor de una caldera de 6 pulgadas. Se puso un XWell y vemos cómo los datos reales son muy parecidos a lo que el XWell está midiendo, ¿verdad? Igual, en refinería,
Vean ustedes este caso, qué interesante. Es una línea de 4 pulgadas, una tubería muy corroída, ¿verdad? Que uno diría, uy, corrosión, el X-Well no va a servir. Vean que hay una línea sumamente corroída, donde está pasando petróleo crudo, y vean cómo los datos que les enviaba respecto a los datos reales, un sensor de superficie, normal, estándar, y cuando se hizo el cambio de la tecnología X-Well. O sea, ¿qué es lo que decimos con esto? El X-Well es confiable. El X-Well no es lo mismo a que alguien te venda. Igual hay equipos de otras marcas que compiten con X-Well, no dan los mismos resultados, entonces la idea es que ustedes nos inviten a poderles cotizar esta tecnología, ¿verdad? Y bueno, los comentarios de mucha gente en diferentes mercados, especialmente en el mercado petroquímico, claramente, pero se le une el mercado de farmacéutica, life science, dispositivos médicos. ¿Por qué? Porque lo lindo de esto, ya sea que lo hacemos en un tanque o en una tubería, es que no estamos tocando el fluido, no estamos contaminando el fluido. Entonces, en la industria farma, con la industria médica, con la industria de ciencias de la vida, tiene mucha aplicación, ¿verdad? ¿Dónde más lo podemos usar? Bueno, y si estamos midiendo en una línea de combustible y pasa una cochina, un limpiador, una bala, obviamente no estamos metiendo un termopozo, entonces no va a sufrir daños. En los procesos CIP, por ejemplo, donde no queremos tocar el líquido, queremos simplemente limpiar, ahí nos puede servir bastante el X-Well. El X-Well también nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, que hay adherencias en una línea sanitaria, adherencias en la tubería, pues lo podríamos ver con X-Well. Monitorear pipelines, monitorear tuberías largas, grandes, monitorear fluidos con particulados, slurries que podrían dañar o desgastar un termopozo, podemos usar X-Well. Fluidos de alta viscosidad, altas velocidades donde pueden dañar un X-Well. Todo es, perdón, donde pueden dañar un termopozo. En todas esas aplicaciones podemos usar X-Well. Ok, ya para terminar, les agradezco que prácticamente nadie se salió de la reunión. Cualquier duda en temperatura, que nos llamen. No les buscaremos vender lo más caro, les buscaremos vender lo que necesitan. Como ya vieron, desde el equipo más sencillo hasta el equipo más complejo, ya hay diagnósticos muy, muy útiles para ustedes, que a veces no los utilizamos. Entonces también es eso, no sé. Mira, es que tengo problemas de interferencia electromagnética. Yo usaba con ustedes el transmisor tal, pero no sabía que tenía esto o aquello. Lo podemos revisar, podemos meternos al manual y revisar cómo activamos diagnósticos que sean funcionales para ustedes, ¿verdad? Agradecerles a todos por el espacio. Cualquier información o dato adicional me pueden escribir o llamarme, y muchas gracias a todos por la charla, por estar hoy en esta charla. Gracias a todos y que tengan un muy buen día.